Iván Reinaga es el secretario de Hidrocarburos del departamento de Chuquisaca. Empezamos con él para hablar de los hidrocarburos. ¿Cómo está, don Iván Reinaga? ¿Bien? Bien, gracias, tocayo. Aquí, como siempre, ya avanzando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hace un par de semanas el presidente del Estado, Luis Arce, decía que hemos tocado fondo en hidrocarburos. ¿Es cierto, totalmente cierto, o qué es lo que quiere decir el presidente del Estado? Bueno, nosotros ya habíamos salido a mostrar una preocupación que teníamos sobre el comportamiento en todo lo que sería todo el sistema de producción de hidrocarburos, todo lo que es exploración hasta la venta de hidrocarburos, porque se veía venir esta crisis, ¿no? Entonces, ya hace unos 4 meses atrás, inclusive ya el año pasado, nosotros habíamos mostrado la preocupación, sobre todo en lo que es exploración, porque si vos no repones tus reservas, estás condenado a que algún rato tienes que entrar en una crisis. Entonces nosotros, después de una evaluación que hicimos, vimos que lamentablemente con el fracaso de Boicobo, que era el que habría gran posibilidad, y el fracaso de Cipotini, que también daba la posibilidad de un megacampo nuevo descubierto, lamentablemente ahorita no tenemos nada que haya agregado. Entonces eso nos preocupó a nosotros. Habíamos convocado inicialmente con la primera reunión que hubo en Tarija y en Camargo, justamente gestionada por nuestro gobernador Damián Condori, cuando se empezó a tirar muchos globos para manchar la imagen de la reunión que nosotros teníamos, de las intenciones que teníamos de recuperar el campo Margarita. Porque la idea no era pelearse con Tarija, ¿no?, sino pedir algo que era justo. Entonces, ya en esa fecha él nos había encomendado que empecemos a trabajar en ese sentido de generar un equipo de trabajo con Tarija, y ya hablando con Tarija recordamos que había existido ya una organización que había estado desactivada, que es el CODEPI, el Consejo Nacional de Departamentos Productores de Hidrocarburos. Permítame un paréntesis. Entonces, ¿ya podemos decir que Boicobo y Cipotindi han fracasado? Sí, claro. Cipotindi, cuando se lo puso en producción, empezó a producir agua. Entonces, significa que lamentablemente ahí, en las condiciones en las que está, no es un pozo comercial. Lo mismo pasó con el Boicobo, en otras condiciones, porque el Boicobo durante la prueba de producción había dado muchísimo gas y hidrocarburos líquidos. En cambio, en el caso del pozo Cipotindi, lamentablemente ahí solamente se tenía durante la perforación las producciones de gas que les dieron grandes posibilidades de existencia de un campo. Iván Reinaga con nosotros, el secretario de Hidrocarburos del departamento de Chuquisaca. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Porque se ha mencionado que del año 2003-2004 fue el último gran hallazgo de gas para Bolivia, cuando no estaba el movimiento al socialismo, cuando no estaba Evo Morales. ¿Es tan cierto esto, don Iván Reinaga? Lamentablemente para ellos sí. No se tiene ningún campo descubierto. Sí se han encontrado pequeños campos residuales de hidrocarburos líquidos, ¿no?, que no son solución. Nosotros estamos encontrando un nuevo megacampo. Un criterio mío, te puedo decir que lamentablemente la política en exploración fue muy mala, ¿no? Hay que recordar que hay que ser sincero también con la población, ¿no? Se han hecho casi 6 pozos políticos. Hay que recordar el pozo. 6 pozos políticos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que se han hecho pozos para ganar votos, perforando lugares donde no se sabía que no se iba a encontrar. Liquimuni, por ejemplo, en La Paz, ya había sido perforado en la época de los 70 por las empresas extranjeras americanas con el nombre de Tacabaral, y ya se conocía y se sabía que en ese lugar no se iba a encontrar nada. Entonces, cuando entraron ahí, simplemente era porque a los 6 meses estaban viendo las elecciones y querían ponérselo en el bolsillo a La Paz. Lo mismo pasó con Sararenda, en Camiri, ¿cómo se llama? En Villamontes, el pozo Timboy X2, porque el Timboy X1 ya se había perforado también por la empresa Chaco en el año 2004-2005, y en el 2013 se entró a perforar con un consorcio que se llamó en ese momento entre el PDVSA y Yacimientos, ¿no? Entonces se entró con ese consorcio sabiendo que no se iba a encontrar. Prueba de eso era, yo recuerdo que en esa época también yo he perforado ese pozo justamente. Llegó ¿cómo se dice?, el difunto
Villegas, ¿no? Que Carlos Villegas. Carlos Villegas. Y en esa vez le habíamos prestado justamente una vagoneta para que él pueda subir al pozo, y estaba con un experto, uno de los más grandes geólogos de la historia de los hidrocarburos, el señor Astello Ayaviri, el ingeniero Astello Ayaviri, quien durante la subida en la vagoneta por todo el cerro que se había cortado lo andaba tratando y pidiéndole explicaciones por qué estaban entrando a perforar ahí si sabía que ahí no iban a encontrar nada. Imagínense, al inicio del pozo, y le hizo el mismo reclamo, le dijo cuidado que lo mismo esté pasando en Liquimón, y se cumplió. Lamentablemente ese tipo de inversiones que no han sido nada técnicas nos ha llevado al resultado que ahora tenemos. Ahora tampoco quiero ser tan estricto en mis definiciones, porque Armin Dorgaten junto con su equipo tampoco están haciendo un mal trabajo. Las presentaciones que ellos han hecho ya no han sido políticas, se ha visto un buen trabajo, pero vos sabes que tiene que hacerse las cosas en su momento, ¿no? O sea, es como querer poner a Maradona faltando 10 minutos a que acabe el partido, o sea, no lo vas a poder hacer. Entonces, eso es lo que ha pasado. Esperemos que con un poco de suerte, porque aquí no se está jugando el futuro ni de Armin Dorgaten, ni de Iván Reinaga, ni de Chuquisaca, se está jugando el futuro de todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay todavía posibilidades? Claro que sí, tenemos muchas reservas probables que hay que convertirlas en probadas, ¿no? Inclusive, efectivamente, la experiencia es importante en lo que es exploración. Casi el 70% de lo que es el poder, la probabilidad de encontrar un pozo gasífero depende de la experiencia. Si ustedes ven desde un punto de vista más macro, digamos, vos podés utilizar la tecnología más alta, que es la sísmica 3D, pero hasta que vos no perfores un pozo no vas a tener certeza de que realmente exista. O que si existe puede ser que no sea comercial. Correcto. O sea, muy poquitito. Muy poquitito, o tal vez ahí está muy fracturado. La geología es bastante caprichosa, y eso no nos permite tener ese tipo de probabilidad, ese tipo de certeza, y la probabilidad no pasa del 30% normalmente. Entonces, yo recuerdo que les hice 2 recomendaciones, de las cuales una ya se me ha hecho caso, y es justamente la exploración sísmica que se está haciendo en Camatindi. Nosotros el año 2000, cuando yo estaba 0 kilómetros empezando a trabajar, descubrimos un megacampo en Camatindi. Estuvimos 15 días quemando, no sabemos en qué condición se encuentra actualmente, y cuando la Secretaría se entera que la sísmica 2D que se está haciendo en Camatindi en este momento se le estaba votando para el 2027, mandamos una carta y pudimos hacer que se baje para este año. Ahorita está a punto de terminar, ya están en interpretación de los resultados, seguramente vamos a tener informaciones ya hasta noviembre de qué condiciones tiene el área Camatindi, y ojalá el lugar donde se ha encontrado, con la historia que se tiene de la perforación de ese pozo que fue realizado entre el 99 y el 2000, podamos buscar un campo con mayor certeza de probabilidad de encontrar un megacampo. En la gobernación del departamento están convencidos de que tiene que ser una empresa internacional, una empresa transnacional, la que pueda también ayudar a buscar en otras condiciones legales para el país. La idea que nosotros manejamos como Secretaría siempre va a ser buscar la menor probabilidad de gastar dinero propio de nosotros, ¿no? O sea, si vos sabes que tienes un 70% de probabilidad de no encontrar, preferible es que otra empresa arriesgue a que nosotros estemos gastando. Estamos en una crisis terrible en Bolivia. Vos sabes que los techos presupuestarios han sido salvajes. Beni ya se ha declarado en quiebra, la gobernación del Beni, y me dicen que hace una semana atrás también la gobernación de Cochabamba está a punto de declararse en quiebra, justamente por este tipo de problemas. Entonces, gastarnos 200 millones en la perforación de un pozo, 200 millones de dólares, cuando esos pueden ser reinvertidos en otro tipo de inversiones en proyectos, caminos, salud, agua, que es lo que ahorita está primordialmente. Con 200 millones de dólares haríamos maravillas, pues, ¿no? Entonces creemos nosotros que ese punto de vista de la política que tiene ahorita hidrocarburífera debería ser modificado y abrir las puertas, porque lamentablemente si no hay una seguridad jurídica para una empresa, no va a venir. Entonces hay que ser claros y sinceros en ese tema. Yo les he escuchado hablar tanto al ministro de hidrocarburos como al viceministro diciendo que no, que alegremente se está hablando de que hay que hacer una nueva ley de hidrocarburos, pero ya han pasado 3 años
y creemos nosotros que ellos deberían haber hecho una evaluación de su propia manera en que se está gestionando, porque hay maneras en las cuales uno puede, no necesariamente vas a invertir la pólvora, a nivel mundial ya se sabe. ¿Por qué te digo que no es una muerte de los hidrocarburos? He escuchado a mucha gente que dice, no, van a venir los autos híbridos, los autos que son eléctricos, pero vos con un auto eléctrico no vas a poder hacer agroindustria, tiene que ser equipo pesado. La mayoría de la minería y todo eso se maneja con volquetas, con camiones, y sí o sí tienes que meterles diésel, no van a poder trabajar con pilas. Entonces, a nivel internacional, Chile y Paraguay, que son países que no son productores de hidrocarburos, Paraguay no está vendiendo el diésel en la gasolina y el querosén, claro, sin ser un país productor. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Incrementar nuestras refinerías y empezar a importar crudo. Las refinerías más grandes de Sudamérica están en Santiago, Chile. La mejor escuela de ingeniería de petróleo se encuentra en Chile. La empresa petrolera, la empresa nacional de petróleos de Chile está perforando en Guayaquil, Ecuador, en todo el Ecuador, y ahí están sus barcos tanque cargando el petróleo ecuatoriano para llevar directo a sus... Entonces, si uno ve de otra manera, deja de ser esa visión miope y nos abrimos a la mente. Yo pienso que podemos por lo menos planificar de una mejor manera y darle a nuestro futuro, darle por lo menos una certeza de que no va a ser un desastre y que hay un futuro para ellos, ¿no? Don Iván Reinaga es secretario de Hidrocarburos del departamento de Chuquisaca. ¿Por qué Chuquisaca finalmente no pudo ser el primer productor de hidrocarburos? Yo recuerdo, incluso antes del año 2000, Chuquisaca va a ser el principal productor de hidrocarburos, de gas. Volvió a repetirse eso durante el año 2004, 2005, 2010. Hasta ahora se dice lo mismo. ¿Por qué Chuquisaca no ha sido, en definitiva, principal productor, primer productor de Bolivia de hidrocarburos? Bueno, yo creo que hay dos factores en este análisis. El primero, la mala defensa que se hizo de nuestros recursos. Imagínate, nosotros estamos demostrando que el 50% del campo Margarita Huacaya es nuestro, pero ya en condiciones de debacle del campo, cuando está bajando. Si lo hubiéramos hecho hace 15 años atrás, con una defensa no solo férrea, sino profesional, que es lo más importante, que venga alguien del rubro y pueda discutir de tú a tú, pero no cualquiera tampoco. No voy a traer a alguien que recién ha salido de la universidad, tenemos que traer a alguien que tenga unos 15 a 20 años de experiencia, que pueda hablar con las empresas extranjeras que hacen el análisis con el mismo nivel y poder discutir qué es lo que ha pasado con nosotros, porque lo que hemos logrado ahorita con la actualización del factor de distribución no es por suerte ni porque se dio una rifa y ahí nos ganamos, ¿no? Ha sido un trabajo de 1 año y medio, claro, del equipo técnico. Inclusive he sido criticado cuando lo trajimos al argentino para que nos dé el soporte, pero gracias a eso hemos logrado el 50%. Si hubiéramos hecho de esa manera antes, yo pienso que hace 10 años atrás, cuando estaba en su mejor producción en el campo Margarita Huacay, nosotros hubiéramos estado recibiendo, si se han recibido hasta 1.000 millones de bolivianos por techo presupuestario, hubiéramos estado recibiendo 2.000. Imagínate qué hubiera sido de Chuquisaca si se hubiera defendido de una manera correcta. Bueno, por lo menos durante la administración de Esteban Urquizo hemos recibido por lo menos 1.500 millones de bolivianos, ¿no? Correcto. La pregunta es ¿dónde está la plata y dónde está ese dinero, ¿no? Imagínate, si hemos recibido 1.500 millones, si hubiéramos duplicado como hicimos ahora, hubiéramos recibido 3.000 millones. ¿Dónde estaría Chuquisaca ahorita con eso? Entonces, son cosas que tenemos que preguntarnos y entender que muchas veces no se valoriza al profesional, no se valoriza el trabajo hecho por la gente que sabe del rubro. Y esa es la única manera en que Bolivia va a crecer en todos los rubros, no solo en petróleo, en medicina. Estamos despreciando, nuestros mejores médicos están ahorita en Brasil, Argentina, Chile, en todo lado. Los mejores constructores están en otros países, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos siendo una simple fábrica de cerebros para que vayan a otros países a dar lo mejor de su juventud y vuelvan aquí cansados a darnos lo poco que les queda, no vamos a surgir nunca. Entonces creo que esta es sobre todo una conclusión que tenemos que tomar. Ahora, la otra parte que es importante entender es justamente ese 70-30 del que siempre les explico, ¿no? Cuando se va a ir a explorar un pozo. ¿Qué es 70-30? 70% de probabilidad que no encuentres y 30% de que sí. Entonces es un poco de suerte también, pero... Es muy arriesgado, muy arriesgado. Correcto, pero si vos tienes una política más, ¿cómo se podría decir? Más fuerte, más agresiva. Entonces, en vez de ir a perforar un pozo, vas y perfora 5
o 6, ¿no? ¿Y para qué te vas a gastar la plata de Bolivia si podrías hacer que otra gente venga a gastar? Entonces, son cosas que nos llevarían a conclusiones más rápidas, a interpretaciones geológicas de la zona que ya conocemos. Aparte que para cualquier ingeniero que sepa del área sabe muy bien que siempre es mejor ir a perforar un área conocida, ¿no? Porque los pozos vecinos te dan una información que es pues, claro, importantísima. O que ¿no? tiene o que no tiene. Correcto. Don Iván Reinaga, se habló tanto de acero, por ejemplo. ¿Falta todavía por perforar, por buscar gas en el departamento de Chuquisaca? Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos trabajando duro. Ahorita el equipo técnico está trabajando en la parte de la reinterpretación del estudio que hizo la SPRUL en su momento cuando nos ha sacado del campo Incahuasi diciendo que no tenemos participación. Asumimos que ya hemos contratado a una consultoría para que volvamos a hacer el estudio, pero ya desde el año pasado hemos estado paralelo al campo Margarita trabajando. Entonces tenemos información que nos puede incrementar cambiar un poco ese estudio. Vamos a pedir ya, yo creo que en un par de semanas vamos a mandar la carta pidiendo que se haga el estudio nuevo en el Incahuasi, pero hay que recordar que hay que reinterpretar todo desde el momento del fracaso del Ñancahuazú. Ñancahuazú es la parte más norte del Incahuasi. Entonces, el estudio, el análisis geológico que se hizo en el momento en que la SPROL nos saca del campo Incahuasi, quiere decir que no era correcto, porque con ese estudio se perforó el Ñancahuazú. Entonces quiere decir que las interpretaciones que ellos habían hecho diciendo que estaba más al norte, a qué profundidad y todo eso no se han cumplido. Entonces hay que actualizar ese estudio. Sabemos muy bien que aparte de eso se han perforado ya 2 pozos en el campo Incahuasi, el Incahuasi 5 y el Aquio 1002, que no estaban dentro del estudio que se hizo en el 2018. Entonces es importante que eso nos permita saber si está ensanchado un poco más la mancha o el bolsón, como quieran verlo ustedes, porque del estudio de la SPRUL hay 2 áreas en las cuales prácticamente estamos a 400 metros de la frontera con Chuquisaca. Eso con una pincelada puede haber pasado 1000 metros y algo así dentro de lo que es el departamento de Chuquisaca, y podríamos estar exigiendo ahorita por lo menos el 5% de ese campo. Entonces, como te digo, estamos trabajando, creemos que hay que hacer más exploración. Lamentablemente cuando se perforó en Ñancahuazú a más de 6.000 metros no se encontró la formación Huamampampa, que es la productora. Quiere decir que, como te decía, la interpretación geológica no estaba correcta. De todos modos, si se empieza ahora, los tiempos para una perforación, una explotación comercial son largos, ¿no? Recuerdo que cuando se descubrió el año 2003 el Incahuasi, han pasado como 10, 12, 13 años y recién, fruto de la presión de que no teníamos, se ha empezado a explotar. O sea, los tiempos son como mínimo unos 20 años desde el momento de la decisión de buscar petróleo, de buscar gas, hasta el momento de la comercialización. Los tiempos son muy largos, don Iván, ¿no? Pero justamente eso nace de lo que nosotros estábamos haciendo, ya como le comentaba, justamente previo a las cámaras. El día de mañana tenemos en Tarija la reunión de los departamentos productores, que nuevamente nos estamos juntando ya para sacar decisiones y definiciones un poco más fuertes, porque sabemos que el futuro de los departamentos y de Bolivia está en manos de eso. Entonces implica cambiar la política, esa política lerda que te toma, una vez que has descubierto un campo, 10 años, como me dices. Si vos vas a otros países, para no decir que nos estamos inventando, ¿no? Yo me acuerdo aquí mismo en Bolivia cuando estábamos queriendo incrementar el campo Los Cusis en el norte de Santa Cruz, no estamos iniciando la perforación y ya estaban tendiendo la tubería. Entonces todo depende de la política. Cuando una empresa extranjera sabe que el tiempo perdido es dinero perdido, se maneja de otra manera. En cambio aquí vos sabes el sueldo se dan 10 vueltas primero, ¿no? Además de que el sueldo viene de arriba, hagas o no hagas, igual les van a pagar. Entonces no vas a tener esa eficiencia que existe en las extranjeras, porque en las extranjeras no es un sueldo que te pagan, es una inversión que están haciendo en vos, y esa inversión tiene que tener un rédito de vuelta. Por lo tanto te van a estar exprimiendo el jugo hasta que vos puedas conseguir los objetivos. Ese tipo de políticas tiene que estar inmersa en yacimientos y ir buscando justamente optimizar tiempos, mejorar las cosas, en lugar de estar haciendo tantos errores que se han cometido. Los equipos de perforación que se compraron, manejado por 3 o 4 personas que no tenían ni idea de lo que era un equipo de perforación. Cuando llegaron aquí hasta ahorita, por ejemplo, sabemos que les faltaban piezas porque el que fue a la inspección no conocía que era un equipo de perforación. Entonces date cuenta, si vamos en lo que sea solo exploración, vámonos a la parte de producción. ¿Te acuerdas muy bien que hace unos 15 años atrás
pusieron a una señorita que no sabía que era enviado por los movimientos sociales, pero tenía que ser controladora, apretó un botón y quemó una turbina de $2 millones. Entonces, ese tipo de gestiones son las que nos han elevado a lo que estamos ahorita. Hay que cambiar eso, hay que empezar a trabajar de una manera más profesional, y creo que es importante que nosotros como departamentos productores exijamos que se nos dé nuestro lugar. Bueno, don Iván Reinaga, muchas gracias y esperamos los resultados de la reunión de Tarija. Muy amable. El agradecido soy yo y un saludo a toda la población.